El tema es: ¿existe Dios en un mundo lleno de maldad? O también podríamos titularlo: el juicio de Dios. Y los textos son Génesis 6, capítulo 6, versículo 1 al capítulo 9, versículo 17. En Génesis 1, para recordarlo, observamos que el ser humano había sido creado por Dios a su imagen y semejanza. Concluimos que deberíamos ser como Dios, en constante dependencia a Él. Ser líderes cercanos en este mundo, esa creación, que gobiernan sirviendo, ocupados en hacer el bien y nunca ningún mal. En el segundo capítulo, el varón y la mujer manifestaban una excelente comunicación y aceptación entre sí. El varón y su mujer eran completamente complementarios. No leemos nada de superioridad entre hombre o la mujer, ni de autoridad ni sumisión, sino de responsabilidad conjunta de trabajar con amor. La responsabilidad del ser humano era mantener la dependencia de Dios, porque la consecuencia de la independencia sería la muerte advertida. En el capítulo 3 descubrimos que la serpiente preguntaba si era verdad que Dios era así, un sádico criminal. Según ella, Dios había hecho todos los árboles buenos en gran manera, pero de ningún árbol podían disfrutar ninguna comida. Sembró desconfianza profunda contra Dios y sospechas infundadas. Remató su ataque al negar la validez de la palabra de Dios. No morirás. Al independizarse de Dios, murieron. Solo un sacrificio podía cubrir su vergüenza. Pero un ser humano conseguirá la victoria profetizada. Y en el capítulo 4 de Génesis nos narra la primera muerte por asesinato. Caín asesina a su hermano Abel. En el capítulo 5 descubrimos que si bien Adán y sus hijos habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios, sus hijos fueron engendrados a la imagen de Adán, devastados por el pecado, murieron. Y ahora, nuestro pasaje arranca en el capítulo 6 y nos lleva hasta el capítulo 9. Y estos 9 primeros capítulos, juntos con los 2 siguientes, que incluyen la confusión de las lenguas en Babel y la población de toda la tierra, constituyen una parte importante de la base de la mayoría de las grandes verdades del resto de la Biblia. Por ello, te recomiendo que antes de escuchar los vídeos, sería importante que hicieras tus propios estudios de descubrimiento. Descubre versículo por versículo todo acerca de Dios y de la humanidad y comprométete ante Dios cada semana a obedecer lo descubierto. Así que recordemos, nuestro tema en Génesis 6 a 9 es: ¿existe Dios en un mundo lleno de maldad? ¿O el juicio de Dios? Así que leo en Génesis 6 del 1 al 8. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por esto vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos,
y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos los pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Nos alarma descubrir que tanta maldad en todos los seres humanos habían colmado por completo la paciencia de Dios. Nos preocupa porque parece que una intervención de Dios más grave aún nos podría ocurrir hoy en cualquier momento. Dios decidía que no toleraría más la maldad de estos seres vivos creados por Él. El Creador determinó de borrar de la tierra a todo ser humano que había creado. Se disponía a destruir la tierra. ¿Cómo era posible? Dios veía que la maldad de todos los seres humanos era constantemente inclinado al mal, excepto Noé. Y con Noé, Dios perdonaba a su mujer, a sus 3 hijos y las 3 nueras. ¿Por qué trató Dios a Noé de forma distinta? La Biblia contesta en Génesis 6, 9. Y dice: esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Lo repito. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. La Biblia nos describe a Noé y a los demás. Lo hace para vernos cada uno reflejados en ellos. Noé trataba a todos con justicia. No debía nada a nadie, en sentido de fraude. No engañaba. Era moralmente ejemplar. No era un mujeriego. No era corrupto. Administraba como siervo, con humildad. Era justo y honrado entre su gente. Hacía honor a la imagen de Dios. Era distinto a los demás. Noé era así. ¿Por qué? Porque creía a Dios. Era fiel al Dios verdadero. Era un hombre que reconocía que a pesar de ser justo, honrado y de andar con Dios, era pecador, que merecía la muerte y por ello sacrificaba a Dios animales inocentes en su lugar. Hizo sacrificios, tal y según la instrucción que Adán, Eva y Abel habían recibido. Lo descubrimos en Génesis 2. Por ello, lo primero que realizaba después del diluvio, ya por fin en tierra seca, era ofrecer a Dios sacrificios. Sacrificios que Dios aceptaba. Noé, por esta fe, fue justificado delante de Dios. Noé no era un idólatra, ni un mero religioso. Noé anduvo con Dios, caminaba con Dios, conocía a Dios, obedecía y confiaba en Dios. Noé no solo tenía siempre tiempo para Dios, mucho más. Dios era su vida y su vida era caminar con Dios.
Noé y Dios eran inseparables. Noé conocía la palabra de Dios, le creía y le obedecía. Seguimos leyendo en Génesis capítulo 6, versículos 14 al 18. Dios dijo: «Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una apertura a medio metro del techo y una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto. Y entraréis en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras». Observamos, queridos, que cuando Dios le mandaba construir un arca en tierra seca, lejos del mar, Noé lo llevaba a cabo. Un enorme barco lejos del agua era objeto de burla y de desprecio. Noé seguía adelante. A Noé le importaba agradar a Dios. No le afectaba el qué dirán. Construir un barco de tal magnitud era una empresa enorme. Noé la terminó. Hacía falta consagrar a su familia a Dios para trabajar juntos. Noé se esforzaba con toda su familia y con todos entraba en el arca. Génesis 6, 22 leemos: «Y describía la fe de Noé así: y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado». Deberíamos preguntarnos cada uno de nosotros: ¿soy como Noé? ¿Tengo este testimonio de parte de los que me conocen y de parte de Dios? ¿Conozco a Dios íntimamente? ¿Ando con Dios? ¿Y Dios camina conmigo? ¿Ha hecho Dios conmigo un pacto para no juzgarme? Analicémonos a nosotros mismos. ¿No tengo un pacto de favor con Dios? ¿Niego o dudo de la existencia de Dios? ¿Me espera su juicio? ¿Mi vida da testimonio de que conozco a Dios? ¿Obedezco a Dios? Tus respuestas a estas preguntas son muy importantes. ¿Estarías tú dentro del arca o quedarías fuera de él? Y respecto al tema de la maldad en el mundo, he conversado con personas indignadas contra la supuesta indiferencia de Dios acerca de la maldad y sus terribles consecuencias. De hecho, algunos afirmaron que la existencia de la maldad demostraba supuestamente que Dios no existía. O según ellos, Dios sería tan malo que no valdría la pena conocerlo. ¿Habéis escuchado eso? Lo repito. De hecho, algunos afirmaron que la existencia de la maldad demostraba supuestamente que Dios no existía. O según ellos, Dios sería tan malo que no valdría la pena conocerlo. La Biblia responde: Dios existe y por ello existe el sentido de moral. Solo un ser humano, al ser hecho a la imagen de Dios, se rebela contra la maldad. Sin Dios no existiría moral.
y Dios actúa en contra de toda maldad. La Biblia rechaza la acusación contra Dios y nos aclara que Dios había hecho a toda su creación buena en gran manera. No había luchas de género ni maldad alguna. No había enfermedades ni muertes. La culpa de que en la actualidad ya no es así, no la tiene Dios. El mal es la consecuencia de la maldad. ¿Y cuál es la mayor maldad? Atentos. La mayor maldad es el mayor desprecio contra el mayor ser, que es el creador de todo. El mayor desprecio, la mayor maldad, es vivir independientemente de Dios. Y esta maldad tiene consecuencias eternas porque es contra el Dios eterno. ¿Y por qué Dios ahora mismo no erradica toda la maldad? Porque la maldad está siempre en todo ser humano. Si borrara de esta vida a un ser humano por su maldad, tendría que borrar a todo ser humano. Lo cierto es, Dios se habría hartado de la maldad de todo ser humano. Se había hartado de la maldad de todo ser humano. El juicio del diluvio era universal. Es un hecho histórico real. La evidencia la tenemos en la Biblia. Pero otras evidencias, las externas a la Biblia, lo corroboran. Y de hecho, todos vivimos por encima de enormes cementerios fosilizados. El diluvio universal dejaba enterrados cientos de millones de cadáveres en forma de fósiles por todo el planeta. ¿Y por qué son los fósiles testigos del diluvio universal? Porque estas enormes cantidades de fósiles de cientos y miles de metros de sedimento no se pueden formar así a lo largo de millones de años. Y nada de lo que algunos afirmen se había observado jamás. No es ciencia, porque la ciencia es lo que se puede observar o demostrar. Estas enormes masas de fósiles se forman solo cuando grandes masas de agua sepultan millones de seres vivos y plantas. Quedan sepultados sorpresivamente bajo enormes masas de lodo y piedras. Los cientos de millones de fósiles son testigos de la muerte, pero no de la muerte lenta, sino súbita. No se trata de un proceso de millones de años, sino de entre unas pocas horas y meses. Si no hubiera sido una muerte rápida, se hubieran podrido y no fosilizado. Lo repito, si no hubieran sido una muerte rápida, se hubieran podrido y no fosilizado. Miles de metros de sedimentos que contienen miles de millones de plantas y animales muertos fueron depositados por agua mezclado con lodo y fueron rápidamente endurecidos, formando piedras y fósiles. Se ha dicho de paso, las dataciones de los años no son observables, sino meras hipótesis. La Biblia nos da un testimonio histórico fiable. Es evidente, queridos, Dios juzgó la maldad. Borró a todo ser vivo de la tierra y destruyó al planeta. Ahora, no demandemos de Dios tan ligeramente que erradique la maldad. Porque queda la pregunta, ¿Dios a ti te habría salvado si hubieras sido tú también eliminado con todos los demás? ¿Cómo ocurría el diluvio universal?
¿dónde procedía tanta agua para cubrir toda la tierra? Leemos en Génesis capítulo 7, versículos 10 al 12. Al cabo de los 7 días, dice la Biblia, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Lo repito. Se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. En la Biblia leemos que antes del diluvio había una enorme capa de agua en la atmósfera. Esta protegía la salud y ayudaba a vivir muchos años. Noé tenía al comienzo del diluvio 600 años. Esta enorme capa de agua se derramaba. Además, debajo de la superficie de la tierra había agua. Estas fuentes se abrían, inundaron la tierra hasta casi 7 metros por encima de la montaña, en aquel entonces más alta. No podemos leer todo el pasaje y por ello sugiero que el resto de los capítulos 6 al 9 los deberíamos leerlos cada uno. Pero seguimos. Notamos al leer el relato del diluvio que ello es caracterizado por una cronología bien detallada de años, meses, semanas y días exactos de duración. El tiempo que duró el aguacero y la inundación por las aguas subterráneas fue de 40 días. El autor de Génesis describiría las medidas del arca y de la altura del nivel del agua sobre la montaña más alta. Se nombraba el lugar de su asentamiento final, los montes de Ararat en Oriente Medio. El relato lo encontramos sobrio, exento de elementos místicos o fantasiosos. Según las medidas del arca, en el 55% de toda su capacidad, habrían cabido unos 125.000 ovejas, dejando el otro espacio del 45% para alimentos. En el arca entraban una pareja por especie y 2 de unos pocos animales especiales para sacrificio o alimento. Especies de animales, de distintos animales, podría haber habido en aquel entonces no más de 25.000 diferentes. Es decir, sobraba sitio en el arca para todos. Lo repito, es decir, sobraba sitio en el arca para todos. Bajo el temor, los animales no se atacaban ni apenas comían. Fue una catástrofe brutal y mortal. Y cuando Noé, su familia, seres vivos según sus especies entraban en el arca, Dios cerraba la puerta. Noé no la podía abrir para dejar entrar a nadie. El arca descansó finalmente sobre los montes de Ararat. Desde que entraron al arca hasta que salieron, algunos han contado y dicen que transcurrieron 370 días. Propongo que no busquemos los restos del arca, porque lo más lógico sería que la madera hubiera sido reutilizada y luego se hubiera podrido por el proceso natural de su descomposición. Notemos, lo primero que Noé hacía al salir del arca, antes de comenzar a trabajar y reconstruirlo todo, era presentarse delante de Dios con toda su familia para ofrecer los sacrificios a Dios. Así leemos en Génesis 8, los versículos 20 a 22, y dice: luego Noé construyó un altar al Señor, y sobre este altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras, de esos que había cogido 7. Cuando el Señor
percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes, como acabo de hacer. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. ¿Para qué servían los sacrificios de Noé y de su familia? Servían para no volver a destruir la tierra con agua, gracias a ellos. Todo ser humano tiene esta tendencia perversa que desprecia al soberano del universo y vivir independientemente de Dios. Pero Dios es paciente. Él espera la victoria final sobre el enemigo para restaurar toda su creación. Mientras que habría sacrificios de animales, Dios establecía que no se comería la sangre, pero entregaba a los animales como alimento. Y recordemos que hoy ya no hay sacrificios de animales. Dios estableció un pacto con Noé y con toda su creación. Lo repetía 7 veces. El arco iris tiene hoy un solo significado. Dios ha hecho un pacto basado en su decisión de nunca más destruir por agua toda la tierra. No porque lo merecíamos, sino porque Dios es misericordioso hacia los que lo aman y los que lo menosprecian. Así leemos en Génesis capítulo 9, versículo 8 al 13. Porque dice: Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo: y con todos los seres vivientes que están con vosotros, es decir, con todos los seres vivientes en la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes, este es mi pacto con vosotros. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con vosotros y con todos los seres vivientes que os acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Ahora Dios le dio advertencias, instrucciones para esta nueva etapa, aunque más adelante las cambiaría. En Génesis capítulo 9, versículo 1 al 6 leemos: Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y miedo ante vosotros. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo vuestro dominio. Todo lo que se mueve tiene vida, al igual que las verduras, os servirá de alimento. Yo os doy todo esto, pero no deberéis comer carne con sangre. La sangre es vida. Por cierto, de vuestra sangre yo habré de pediros cuentas. Y todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Para terminar, os propongo algunas sugerencias posibles para cambiar. Si no eres como Noé, que escuchaba a Dios y lo obedecía, cambia. Si no caminas con Dios en intimidad, toma medidas. Dios desea hacer tu vida. Recíbelo. Si no entrarías en el arca, cambia lo que fuera. Ajusta tu relación con Dios y con los demás.
Toma la decisión de depender de Dios en todo. Reconcíliate con Dios. Descubre en la Biblia el único sacrificio hecho una vez para siempre que te puede limpiar de todo pecado. Conoce el nuevo pacto que Dios hace con todos los que se convierten a Él. Es un nuevo pacto que cambia los corazones, pone el Espíritu de Dios dentro de tu persona. La palabra de Dios quedará grabado en tu corazón. Aprenderás a obedecer. Si has decidido ser fiel a Dios, no te distraigas por lo que dirán. Dios te quiere salvar y cambiar. No te canses a medio camino de cumplir con lo que Dios te pide. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre Celestial, damos las gracias que podemos saber que tú eres un Dios que sí que juzgas la maldad, que no eres indiferente. Primero sabemos y reconocemos que tú no eres la fuente de la maldad. No tienes nada que ver con querer tentar al ser humano para mal, ni estás de acuerdo con la maldad. No participas en ella. Tú eres bueno en gran manera. Tú eres generoso. Incluso eres misericordioso con aquellos que te desprecian. Eres paciente. Eres generoso. Tú eres un Dios maravilloso. Y Padre Celestial, pedimos en nombre de Jesús que los que no entrarían en el arca, los que no hubieran entrado en el arca, Señor, pedimos por ellos que tú les des arrepentimiento a tiempo, de corazón y de verdad. Que dejen de jugar a la vida, al entretenimiento, al pasatiempo, a ver cómo pasan los años, a ver si vienen tiempos mejores, porque lo que vendrá es el juicio eterno. Padre, pedimos que tú les hagas ser sensatos y realmente convertirse de corazón a ti. Pedimos, Padre, también que los que hemos sido salvados en tu Hijo, en la semiente de la mujer que aplastó la cabeza de la serpiente de Satanás, pedimos, Padre, por nosotros que hemos sido salvados con este nuevo pacto, con la sangre de Jesucristo, derramado una vez para siempre. Señor, ayúdanos a vivir por fe, no por lo que dirán, sino en dependencia de ti. No comenzando bien, sino terminando bien, perseverando, con valentía, caminando contigo, con intimidad, con cariño, con respeto, en obediencia, con total confianza y fidelidad. Ayúdanos a ser justos con los demás, honrados, modelos también de moral y de principios éticos y de valores. Pedimos, Padre, ayúdanos a vivir conforme a lo que hemos sido creados, a la imagen tuya, para reflejarte a ti en medio de este mundo, con esta tendencia siempre hacia la maldad, la independencia de ti, Señor. Queremos hacerte gozar y saltar de alegría por nuestra dependencia total de ti, nuestra confianza. Y pedimos, Padre, que tú nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Amén.